¿Están en Hechos 12? Ok. Vamos a leer la palabra del Señor. Se lee de esta manera. Hechos 12, del 1 al 17. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunas de la iglesia. ¿Para qué? Para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató, lo dice la Biblia claramente. Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dijo, ¿les gustó? Hicieron bulla, aplaudieron. Hay que darles más. Hay que darle al pueblo lo que les gusta. Y lo que el pueblo quería era más sangre. Sangre de los hijos de Dios. Miren nomás. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso, ¿dónde? En la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero me encanta este versículo, me encanta lo que sigue. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Aleluya, y a su nombre. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, no nada más con los 16 soldados, pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo entre 2 soldados. Y no nada más eso, sino que dice que aún todavía lo sujetaron con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, dice la palabra, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y cuando él se levantó, dice la palabra, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Y qué? Sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, diga conmigo, puerta de hierro, que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vamos, versículo 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, tocó la puerta, y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, diga conmigo, la hermana Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, eres su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, ábrame. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de cállense, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Poderoso Jesús, Espíritu Santo, Padre eterno, tu palabra es santa, bendita.
Señor, llena de una unción que solamente tú lo puedes hacer, inspirada por tu boca. Esta palabra, Señor, que tú nos has dejado el día de hoy, que nos trae, Señor, y nos sirves el día de hoy. Te pido que sea pan, alimento, Señor, para todos los que estamos presentes en esta hora. Para que tú puedas nutrirnos en nuestro espíritu, Señor, con lo que tú sabes que necesitamos escuchar. Tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que, señores, pedimos en este momento también que por el poder que solamente tú puedes darnos, Señor, y que tú, Señor, manifiestas, Padre, que ates toda distracción, Padre, y que quede echado fuera de nuestra vida, para que podamos estar enfocados, como desde el principio del servicio nos has exhortado, enfocados en tu palabra, que tu palabra venga a transformarnos, a llenarnos. Te pido, Señor, en este momento, y nos unimos como iglesia, por cada corazón que no ha entregado su vida a ti. Cada corazón, Señor, que está presente, que no ha tenido un encuentro personal contigo. Yo te pido que tu palabra, no el hombre, no el pastor, no a nadie, sino que sea tu palabra la que traiga convicción. Y que, Señor, cada alma pueda rendirse a tus pies y declararte como su Señor para vida eterna. Padre, te pido que hagas la obra en esta hora y úsame, Padre, como un instrumento de tus manos, y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Tome su lugar, mis hermanos. Hay libertad en la casa del Señor. Se vale decir amén, aleluya, gloria a Dios, porque hay libertad en la casa del Señor. Mis hermanos, el día de hoy yo vengo contento, vengo alegre, porque el Señor es grande y se ha manifestado en muchas diferentes maneras. Quiero contarles, antes de seguir predicando, un poquito testimonio a los que están conectados a la iglesia por medio de grupos con las hermanas, los hermanos, los jóvenes. Les compartí algunas cosas, y si usted no está conectado con un grupo, mis hermanos, yo le exhorto, si es parte de la iglesia, que se conecte al grupo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces compartimos a través de ahí lo que está pasando, y de repente alguien me dice, bueno, yo no sabía. Pues no sabía porque no está conectado. Y el día de ayer, mis hermanos, recibimos una noticia muy fuerte, que realmente me puso a temblar un poquito así la mano, porque la hermana Cande me llamó por teléfono y dice, pastor, ore por la familia Torres. La familia Torres acaba de tener un accidente muy grave de auto. Y para mí, escuché su voz y escuché su estado, y es normal. Su familia y su hermana están en una situación difícil, y bueno, inmediatamente lo primero que viene a mi mente es llamarle, hablar con ella, tratar de conseguir todos los detalles, y sí, fue algo fuerte el golpe. Todos de la familia estaban en un mismo auto. Gracias a Dios, Marbella iba manejando, hermano Lucio iba a su lado, y ellos no tuvieron muchos daños, que digamos así, notables, pero todos los demás sí hubo daños, hubo heridas. Me voy rápido, oramos en la casa, mi esposa y yo. Le dije, hermano, nos vamos a poner a orar. Compartimos con la iglesia, con los líderes, oren por favor, porque no sabíamos la situación, no sabía qué es. Una vez su mente puede comenzar a ir a imaginar muchas cosas, pero decimos, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Inmediatamente compartimos esta necesidad con la iglesia, porque yo no sé cuántos creen en el poder de la oración. No sé cuántos creen que hay poder cuando un pueblo se une en la oración. Y mis hermanos, llegando al hospital, inmediatamente llego ahí, y yo siempre digo lo mismo. Dicen, ¿eres familia? Le digo, sí, soy familia, porque soy hermano, somos hermanos de Cristo. Soy familia. Me dejaron entrar hasta adentro. Fuimos al lugar de trauma, porque los tenían a Chris, a la hermana, a Susie, en lugar de trauma. Y los miré inmóviles en una camilla, con un collar en su cuello. Los miré ensangrentados, y era algo conmovedor. No te puede poner en palabras cuando tú amas a alguien, cuando tú estás orando por alguien e intercedes, y los ves en una situación tan vulnerable, tan frágil. Lo único que pude hacer es tomarlos de la mano, susurrar en su oído. Le digo, no te muevas, aquí estoy, vamos a orar, vamos a interceder. Y comenzamos a orar, y mirando que los labios se movían, pero no se escuchaban las palabras. Pero sabemos que hay la corazón, mi hermano, es la que el Señor escucha, la que sale del corazón. The lips were moving, but there was no words coming out as they were praying with me, as I was praying with them. But it's the prayer of the heart that God hears. Y Dios comenzó a orar en ese lugar.
me iba de este lado con Chris, cuando estaba la hermana Susana, y luego me voy al lugar donde están el pediatrics, los menores, y con Susie, con Gigi, y es algo tremendo. A veces nos podemos esperar ese tipo de cosas cuando es uno de la familia, un accidente. Bueno, todos van, pero cuando son todos, ¿qué hacemos? De un lugar corriendo para otro es algo realmente conmovedor. Pero, mis hermanos, yo sé que el poder de Dios es grande, y hay poder en la oración. Y le doy la noticia, y yo sé que a muchos ya saben porque están conectados. Gracias a Dios, mi hermano, el día de hoy ya todos están en casa. A la hermana Susana también, todos están en casa. Los dieron de alta. Había dolor, obviamente, pero gracias a Dios los doctores aún sospechaban que posiblemente había huesos rotos y todo, pero todos los escaneamos perfectamente, mi hermano, ningún hueso roto. Y sabemos que aún en ese proceso Dios nos va moldeando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Es que el día de hoy yo tenía un mensaje, pero que les decía el viernes que he estado batallando en mi vida espiritual, he estado batallando. Yo no sé si usted batalla, yo a veces batallo en mi vida espiritual. Y en mi vida espiritual, en estos días, desde que llegamos de Guanajuato, les comentaba a algunos de los muchachos, de que me he sentido con un pesar, con una opresión, con algo fuerte que no me ha dejado enfocarme, que me he sentido desconectado, que digo, Señor, no es que no esté orando, estoy orando, no es que esté en pecado, no estoy en pecado, pero estoy pidiendo al Señor y siento que la voz es cada vez más silencio, hay más silencio y más silencio. Y me he dado cuenta algo, y en estos días el Señor me revelaba, y esta es la palabra que quiero traer a su vida el día de hoy. Hay momentos en nuestra vida donde el Señor guarda silencio. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros clamamos y parece que no hay respuesta del cielo. Pero, mi hermano, el Señor muchas veces nos lleva a través de procesos de silencio porque Él quiere moldear nuestro corazón. Porque Él quiere probar realmente nuestra fe. Porque la fe no es fe a menos que sea probada. Faith is not faith until it's tested. Y cuando nosotros somos probados en nuestra fe, esta es la prueba, mi hermano, de nuestra fe. Vamos a creer lo que hemos predicado. Are we going to believe what we have preached? Porque es fácil decir, hay victoria en Cristo. Pero cuando tú estás conectado a un monitor en el hospital y todos los doctores están alrededor de ti, todavía tienes la misma fe. Do you still have the same faith? Mis hermanos, déjenme decirle algo. Todos podemos aquí decir, amén. Sí, yo en este momento, yo voy a tener la fe. Pero cuando no puedes mover ningún hueso de tu cuerpo, cuando no puedes mover tus labios, cuando tú eres tal vez, por ejemplo en esta historia Marbella, que tal vez no en su cuerpo se miraba bien, pero ella es la que está corriendo de un lado para otro con su familia. ¿Realmente todavía creemos que Dios está en control? Señor, si estás en control, ¿por qué pasan estas cosas? Muchas veces, mi hermano, el Señor, no entendemos sus procesos, pero Dios, mi hermano, manifiesta su gloria en grande. Tenemos que tener fe de que su palabra es fiel y Él es fiel a su promesa. He is faithful to His word and He is faithful to His promise. Entonces el día de hoy yo quiero hablarles sobre algo que el Señor me ha estado inquietando mucho en estos días. He estado exhortando a la iglesia, he estado diciéndole, y tal otra vez va el pastor con lo mismo. Sí, mis hermanos, estamos hablando de volver al altar de oración. We're talking about coming back to the altar of prayer. Estoy hablando de un rendimiento, de una unidad, de no cada quien en lo suyo, cada quien, no, yo no oro con esas personas, yo no oro con este grupo. Tiene que haber unidad, mi hermano, si queremos ver la gloria del Señor. Y tal vez esto puede incomodar a alguien, mi hermano, tal vez alguien diga, yo ya no voy a esa iglesia. Bueno, aquí vamos a predicar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hay una necesidad tan fuerte de entender la potestad, el poder, mis hermanos, la guerra espiritual que hay, pero el poder de la oración, mi hermano, puede sobrepasar cualquier ataque del enemigo. Y esa es la promesa, y eso es, mi hermano, lo que el Señor quiere mostrarnos en ese día. Dice la palabra del Señor, mi hermano, ahí donde estamos leyendo en Hechos capítulo 12, verso 1 al 17, toda esa historia. Y me encanta esta parte. Pedro estaba, dice la palabra del Señor, encerrado. Pero la iglesia no estaba dormida. Pedro estaba en una cárcel, pero la iglesia estaba despierta. Mis hermanos, por eso es la importancia de mantenernos conectados al cuerpo. Cristo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. La palabra del Señor nos dice claramente, mi hermano, y dice Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. Mis hermanos, vuelvo a repetirlo, lo voy a decir muchas veces y lo voy a seguir predicando. Tú no eres el cuerpo de Cristo.
Cristo, eres solamente parte del cuerpo de Cristo. You are not the body of Christ, you are part of the body of Christ. Y cada uno de nosotros conectados formamos un solo cuerpo. Y cuando hay unidad en el cuerpo funciona. Y cuando el cuerpo de Cristo funciona, hay milagros, hay prodigios, mi hermano, y las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Contra la iglesia, against the church. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia no estaba dormida. El día de ayer me conmovía esto porque miraba personas vulnerables, personas que en el momento no se podían valer por sí mismas, una familia entera, pero yo sabía que había una iglesia que estaba clamando. There was a church that was praying. There was a church that was interceding. Y por eso es que vemos los milagros que miramos. Por eso es que miramos la mano de Dios moverse como se lo hace, mi hermano, porque nos unimos en oración. Herodes tenía soldados, tenía cadenas, tenía una puerta de hierro, pero la iglesia tenía oración. King Herod had an iron door. He had chains. He had soldiers, but the church had prayer. La iglesia tenía oración. Y me encanta esto, mi hermano, cuando la palabra del Señor, cuando yo leo la palabra del Señor y dice, pero Dios, but God. Porque sabe que, mi hermano, Dios no pide permiso. Cuando Él quiere obrar, Él lo va a hacer. He doesn't ask for permission. When He wants to act, He's going to act. Tenía muchas cosas Herodes, pero la iglesia tenía oración. La iglesia tenía oración. Herodes puso a Pedro en la cárcel, pero, diga conmigo, pero Dios puso a la iglesia de rodillas. Él estaba en la cárcel y la iglesia de rodillas. El enemigo pensó, ya lo tengo amarrado, diga conmigo, pero dijo Dios, todavía hay una iglesia que sabe clamar. Y cuando la iglesia ora, las cadenas, mi hermano, no tienen la última palabra. When a church prays, the chains do not have the last word. Cuando la iglesia, mis hermanos, ora, las puertas de hierro aprenden, mi hermano, que se tienen que abrir a la fuerza por la autoridad de Jesucristo. Even the iron doors have to open by the authority and the power of Jesus Christ. Cuando la iglesia ora, mis hermanos, Dios manda ayuda donde ningún humano puede entrar. When the church prays, it's the Lord that sends His angels to where humans can't go, where people can't go. El día de ayer, mi hermano, yo sé que muchos estaban preocupados, recibí algunos mensajes, recibí algunas llamadas y nada más por ética y por entendimiento ministerial les compartía. El momento no es de visitaciones, el momento no es un momento de orar. Ahí donde estás, ora. Hay momentos donde el Señor nos abre una puerta para ir, hay un momento donde el Señor nos abre una puerta para visitar, pero hay momentos donde nada más lo que tenemos que hacer como iglesia es orar. Y el Señor manda al que tiene que mandar. El Señor manda ángeles. El Señor pone sus manos sobre los doctores, sobre las enfermeras, sobre todos los que están aquí para que tengan cuidado de sus hijos. Pero es por la oración del pueblo. It's because of the prayer of His people. Entonces, hermanos, quiero predicarles el día de hoy bajo este tema. La iglesia ora y las cadenas caen. The church prays and chains will fall. Iglesia, estamos viviendo días, estamos viviendo tiempos donde el enemigo quiere encarcelar familias enteras. We are living times where the enemy wants to chain and he wants to bound entire families. Estamos viviendo, mi hermano, tiempos donde el enemigo conoce que Dios tiene un ministerio para tu vida, que tiene un llamado sobre ti y quiere encarcelarte para que no puedas ejercer el ministerio que Dios te ha dado. Estamos viviendo en un tiempo donde el enemigo quiere encarcelar la mente, la mentalidad. Aunque tú puedas ser libre por la sangre de Cristo, pero quiere mantenerte con una mentalidad esclavizada al pecado. He wants to maintain the chains on your mind, on your thoughts. Quiere mantener encarcelados llamados. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, Cristo todavía responde al clamor de una iglesia encendida que se atreve a creer en el poder de la oración. He still responds. Él sigue, no se lo cuenta el Señor. Él sigue respondiendo a un pueblo que se atreve a creer que hay poder en la oración. ¿Cuántos se atreven a creer que hay poder en la oración? Y mientras leía esta historia, mi hermano, no pude dejar de pensar en Hechos capítulo 12. I was reading this, I couldn't stop thinking about it. No solamente, mi hermano, la historia de Pedro saliendo de una cárcel. Not just the story of Peter coming out of prison. Pero esto es
la imagen de una iglesia que se niega a aceptar como final que el enemigo ha declarado como sentencia. This is a story of a church who has decided that even though the enemy has given its sentence, they will continue to pray and not believe that that is the last word. Hay personas, mi hermano, tal vez en este momento que se han resignado a su condición. There is people, maybe even today, that have resigned themselves to their circumstances, to their situation. Tal vez has dudado que así como estoy, así me voy a quedar. Así como estoy, así me voy a morir. This is how I live, this is how I'm going to be, this is how I'm going to die. Pero déjame decirte algo, hay poder en la oración. There is power in prayer. Hay poder en la oración, mi hermano. Hay personas que tal vez han dudado. Señor, ¿será que salvarás a mi hijo, a mi hija de las drogas, de las adicciones, de este estilo de vida, de este estilo de vida? Mi hermano, hay poder en la oración. There is power in prayer. Esta es una iglesia que se resignaba. Dice, no voy a aceptar lo que mis ojos ven. We're not going to accept what our eyes see. Nos vamos a unir en oración, mi hermano, para proclamar que Dios sigue siendo victorioso y que Jesús sigue liberando al cautivo. He continues freeing those who have been enslaved. Y es ahí, mi hermano, donde vemos el contexto de esta historia. Y esta historia, mi hermano, se vuelve a relatar el día de hoy. Herodes ya había matado a Jacobo. Entendamos el contexto por un momento. Let's understand the context of this story for a moment. Herod had already killed James, the brother of John, el hermano de Juan. La iglesia estaba herida, había sido sacudida. ¿A poco no, mi hermano, cuando un ser querido fallece? Y no fue que falleció, lo asesinaron. Fue una muerte cruel. Pues, imagínense cómo estaba la iglesia. Imagine how the church was. Mis hermanos, y el Señor, vamos a darle libertad al Espíritu Santo. ¿Sí, iglesia? Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Oremos por todos nuestros hermanos en Nigeria. Let's pray for all our brothers and sisters in Nigeria. Están siendo asesinados, sacando las iglesias, cortando las cabezas y haciendo cuanta cosa con ellos. ¿Y dónde está la iglesia? And where is the church? Oremos, intercedamos por la iglesia. El Espíritu Santo me lo puso en mi corazón, just right now. Pray for the church in Nigeria. Ora por la iglesia. Es más, vamos a orar ahora mismo. Tómese de la mano del que está a su lado. Amadísimo Padre, buen Padre Celestial, poderoso Rey. Señor, nos recordamos en este mismo momento, queremos poner en práctica, Señor, lo que desde ya nos estás hablando. Señor, no queremos detenernos, no queremos, Señor, obediencia demorada, Señor, queremos obediencia inmediata. Y en este mismo momento oramos por todos nuestros hermanos en Nigeria, en todo el país, Señor, que están siendo perseguidos, que están siendo atacados. Sabemos, Padre, que nada sale fuera de tu control, Padre, pero en este mismo momento te pido, Señor, que mandes ángeles. Iglesia, podemos clamar que el Señor mande ángeles. Señor, te pedimos que tú mandes ángeles, que traigas protección sobre las familias, sobre aquellos, Señor, que están indefensos, Padre, aquellos niños, jóvenes, Padre, adultos, ancianos, mujeres, hombres. Padre, te pedimos que traigas tu poder, Señor, grande, manifiestes tu obra, Señor, ahí, Señor, en medio de ellos. Te damos gracias por la libertad, Señor, que nosotros tenemos, pero ellos no lo tienen, Padre. Y te pedimos, Padre, que nunca se les falte su fe, que nunca te nieguen Jesucristo, porque, Señor, su galardón está en el reino de los cielos. Glorifícate en sus vidas, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos, en el nombre poderoso de Jesús y de su iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, es poderoso la oración. Power of prayer. Es hermoso lo que el Señor comienza a hacer cuando nosotros realmente creemos en el poder de la oración. La iglesia estaba bajo presión. La iglesia estaba siendo sacudida. Pedro fue arrestado. Y humanamente, mi hermano, parecía que iba a ser el próximo. Porque a Jacobo ya lo habían asesinado. James had already been executed. Y en lo normal de todo esto es de que Pedro hubiera dicho, pues yo soy el que sigo. I am the next one. I'm the next one. Entonces la amenaza era real. La amenaza que venía a su vida era real. No era una cárcel, mis hermanos, simbólica. It wasn't a symbolic jail. It was a real prison. Era una cárcel verdadera. Eran 4 grupos de soldados. Esa es la palabra, que esos 4 grupos tenían 4 cada uno, 16 soldados, otros 2 a su lado, y con 2 cadenas. Tenía una inmensa opresión sobre su vida, donde él sentía tal vez físicamente que no se podía mover, que no podía ir a ningún lado. Yo no sé si alguien aquí se ha sentido así en algún momento de su vida.
que estás orando pero sientes una opresión, donde sientes que hay ataduras, sientes que hay una opresión, sientes que no puedes orar, sientes que por más que tú puedas gritar, algo está pasando en tu vida, hay una opresión. Y esto lo podemos traducir a lo espiritual en nuestra vida. We can translate this to the spiritual side of our life. Hay muchas veces donde viene el enemigo a tratar de poner ataduras en nuestra vida, a poder hacernos, mi hermano, pensar que no podemos, mi hermano, movernos, que no podemos hacer algo. Mis hermanos, muchas veces, no entendemos lo espiritual y lo tratamos simplemente como algo cotidiano, como algo natural. Mis hermanos, y hay razones, mi hermano, perdone la frase, pero hay razones, mi hermano, a veces tontas, por las cuales no accedimos a la oración. O porque hoy se mira así el día, hoy está frío, hoy está caliente, hoy pasó esto, hoy pasa el otro. Pero ha habido una convocación en esta iglesia todas las semanas a venir a oración. Entienda lo que estoy diciendo. Es una convocación. It is a calling to the people. No es una actividad más que acontece en la iglesia. It's not just another activity. Es una convocación al altar del Señor a orar y interceder por las necesidades de su pueblo. It is a calling. Haz de cuenta que el Señor está levantando trompeta. Oración. Prayer. Pero hay que lavar el carro. But I gotta wash my car today. Mientras que miles y miles y algunos de nuestras propias familias se siguen perdiendo y yendo al infierno. ¿Dónde está la iglesia? ¿Creemos en el poder de la oración? Mi hermano, espérame tantito, no dígame, no grite. ¿Creemos realmente en el poder de la oración? Do we really understand the power of prayer? Real prayer. Oración genuina. Oración, mi hermano, que mueve el cielo. Oración como Elías, que no había llovido y él oró y vino la lluvia. Oración como Elías, que él creyó y cayó fuego del cielo a consumir el sacrificio. ¿Realmente creemos que hay poder en la oración? Do we really believe that there is power in prayer? Cristo sigue respondiendo al clamor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Había 4 grupos, había 2 cadenas, había un guardias, había una puerta de hierro. Pero en medio de ese ambiente, en medio del ambiente, iglesia, aparece una frase que cambia todo el capítulo. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Eso cambia todo. Ahí comienza a tomar otro rumbo la historia. The story begins to take a turn for better. Una vuelta hacia algo mejor, hacia algo bueno. Pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No había nada más los miércoles. It wasn't just Wednesday night. Era oración sin cesar por él. Iglesia, esto es algo poderoso. Tienes que captar esto. You have to catch this. This is something so powerful. Hay un pero que el infierno, hermano, no puede cancelar. There is a word that says, but God, pero Dios, pero, y hay un pero, mi hermano, que el infierno no puede cancelar. Herodes, mi hermano, tenía un plan, pero la iglesia tenía oración. Herod had a plan, but the church had prayer. La cárcel estaba cerrada, pero la iglesia estaba orando. The prison was closed, but the church was praying. Pedro estaba atado, pero la iglesia oraba. Nunca subestimes una iglesia de rodillas. Don't ever underestimate a church that is always on their knees. Nunca subestimes una madre que orando por su hijo. Don't ever underestimate a mother who prays for her child. Nunca subestimes un pastor clamando por sus ovejas. Don't ever underestimate a pastor who is interceding for his sheep. Nunca subestimes un grupo de creyentes reunidos en una casa diciendo, todavía creemos, Señor, que tú puedes intervenir en esta situación. ¿Dónde está la iglesia que cree que todavía hay poder en la oración? Where is the church that still believes that there is power in prayer? Aleluya. Señor, todavía tú puedes hacer la obra. ¿Cuánto lo creen? En los últimos días, mi hermano, el enemigo conoce que hay poder en la oración.
The enemy knows that there is power in prayer. El enemigo, mis hermanos, quiere una iglesia entretenida, pero no una iglesia intercesora. The enemy wants a church that is been entertained and not an intercessory church. Quiere el enemigo una iglesia con música, pero sin alabanza y sin clamor al cielo. The church wants the enemy wants a church that's just full of music and doesn't have a call out to heaven. El enemigo quiere una iglesia que hable de oración, pero no se presente a la convocación de oración. The enemy wants a church that talks about prayer but doesn't come to the prayer meetings. Porque Satanás sabe que una iglesia que ora es una iglesia poderosa. He knows that a church that prays is a powerful church. Una familia que ora, mi hermano, es una familia peligrosa. A family that prays together is a dangerous thing. El enemigo pudo atar a Pedro, pero no puede atar a la iglesia. Bueno, voy a repetir eso una vez más. El enemigo pudo atar a Pedro, pero no puede atar a la iglesia. He can bring something against one, but he won't bring it against all. Puede traerlo contra uno, pero no lo va a traer contra todos. Jesús mismo dijo: Pedro, te entrego las llaves del reino. Hablando a los discípulos que estaban presentes, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No prevalecerán contra quién? Contra la iglesia. La iglesia, digo yo, la iglesia. La iglesia es la promesa del Señor, que no prevalecerá contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y la Biblia dice que Pedro estaba sujeto con 2 cadenas. Hay cosas, mis hermanos, que el enemigo intenta atar en tu vida. There is things that the enemy is going to attempt to bound in your life, to put strongholds in your life. El enemigo va a intentar poner ataduras en el llamado que Dios ya ha puesto sobre ti. The enemy is going to try to put chains and bound you to the calling that God already has over your life. Va a querer poner ataduras sobre tu fe, cadenas sobre tu fe. He's going to want to put chains over your faith. Va a querer poner cadenas sobre tu familia, over your family. Va a querer poner cadenas sobre la paz, sobre tus pensamientos, sobre el futuro. Pero note esto, mi hermano, aunque Pedro estaba en la cárcel, la oración estaba libre. Nada puede detener tu oración. El enemigo jamás podrá poner ataduras en tu oración. The enemy will never be able to put chains on your prayer. Yo no sé cuánto les ha tocado orar en silencio, sin palabras de su corazón. ¿Sabes? Porque, hermano, aunque nosotros podamos estar inmóviles, el Señor obra en los corazones. Me llamaba mucho la atención, y ahorita que miraba a mi hermana Sandra, me recordé que el Señor me dio el privilegio de estar con ellos antes que su papá falleciera. Me recuerdo ese momento tan claro que comencé a compartir el evangelio con él. Él estaba débil, no había comido, no estaba hablando en ese momento. Y le dije: no te preocupes por hablar, no se preocupe por hablar por su boca, pero si tú crees esto, ora en tu corazón. Y comenzó a orar, y comencé yo a orar, y yo no escuchaba nada de él. No había movimiento, no había nada. Pero cuando dijo amén, abrió sus ojos y dijo amén. ¿Quién hace eso? Dios escucha el clamor del corazón. God hears a prayer in the heart. Y sabes que muchas veces Dios comienza de antemano a advertirnos de las cosas que vienen. Cuando oramos, cuando buscamos su rostro, He begins to show us things that are to come. Me llamaba mucho la atención porque yo estaba en ese momento y le decía a mi esposa, comenzamos a orar, y el día de la vigilia estábamos aquí en el altar, y me recuerdo porque mi esposa estaba ministrando a algunas personas, y le dije a mi esposa, yo sé, y escuché porque estaba cerca, y algunos hermanos que estaban ahí también escucharon. Le dije, yo escuché que tú trajiste una palabra a la hermana Azucena el viernes de la vigilia. Me recordaba esa palabra. Digo, ¿cuál es esa palabra que tú traías? Se levanta un gigante grande, pero no temas porque yo estoy contigo. There's a great giant that's rising up, but don't be afraid, I am with you. Cuando hay un pueblo que sabe interceder, mi hermano, nada te agarra desprevenido. When there is a church that understands how to pray, mi hermano, los brujos salen corriendo de aquí.
¿Saben que hay brujos muchas veces intervenidos en las congregaciones? Creas o no lo creas. Pedro tenía 16 asignados a él. Paul had 16 assigned to him. Tómenlo en lo espiritual, soldados. Pero a veces hay asignaciones de demonios sobre tu vida. Y lo que tú necesitas es una vida de oración. What you need is a life of prayer. De resistir. To resist. 16 asignados solamente a Pedro. ¿Cuántos hay asignados en tu vida? Y mire, ¿sabe lo que me sorprende a mí? Que tuvieron que a Pedro ponerle 16 hombres y luego 2 a su lado, 18, y luego 2 cadenas, porque lo miraban como una amenaza. Mi pregunta para ti, en lo espiritual, en el mundo espiritual, ¿tú eres una amenaza o dicen, ese no ahora, ese no hace nada de daño, ese no molesta a nadie? ¿Eres tú una amenaza en el mundo espiritual? Debe ser, mi hermano, una bacha de honor para aquellos que dicen, es una amenaza que hay asignaciones a tu vida, hay ataques en tu vida porque estás haciendo algo correcto. You're doing something right. Y déjame decirle a alguien que esté cansado, que se sienta oprimido, que se sienta que entre más ora, más ataques hay. Sigue orando, victoria viene en el nombre de Cristo. There is victory coming in the name of Jesus. Keep praying, don't give up. No te rindas, sigue orando. Keep praying, hallelujah. La victoria viene en su nombre. It comes in His name. Puedes estar pasando tal vez por un momento donde te sientes presionado por todos lados. Sientes que hay cadenas en la mente. Sientes tal vez que hay cadenas en la casa. Sientes que hay cadenas con tus hijos. Sientes que hay cadenas en tu matrimonio. Pero escucha esto. Si todavía puedes clamar, todavía hay esperanza. Si todavía puedes ponerte de rodillas, si todavía puedes cerrar tus ojos, si todavía puedes abrir tu boca, clama, Señor, ayúdame. Hay oraciones, mis hermanos, que son tan poderosas. No son palabras grandes, simplemente alguien que se atreva a decir, Jesús, ayúdame. Jesus, help me. Save me, sálvame, Señor. Si todavía hay alguien orando, la historia todavía no se ha terminado, mi hermano. If there is someone still praying, the story is not over. Hay cadenas, mi hermano, que no se rompen con argumentos. Hay cadenas, mi hermano, que no se abren con grupos de conexión. Escúcheme, iglesia. Todo eso es bueno. All that is good. Pero hay puertas, mi hermano, hay cárceles que no se vencen con fuerza humana. There is prisons that are not overcome by human force. Pero cuando la iglesia toca el cielo toca la cárcel. When the church learns how to reach out and touch heaven, heaven reaches down and touches those prisons. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, fueron azotados, fueron golpeados. Dice la palabra del Señor que los metieron hasta lo más profundo de la cárcel. Sus pies estaban en el cepo, no se podían mover. Ellos podían haber argumentado, ellos podían haberse quejado, ellos podían haber dicho, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Pero dice la palabra del Señor que comenzaron a adorar en medio de su dolor. Y dice que cuando ellos comenzaron a adorar, mi hermano, ese lugar comenzó a temblar y las cadenas de todos se cayeron. No nada más Pedro y Silas. No nada más Pablo y Silas, solamente, mi hermano, fueron las cadenas de todos. Mi hermano, yo me atrevo a decirte el día de hoy que si hubiera alguien en tu casa, alguien en tu hogar que se atreviera a clamar, a creer, mi hermano, que el Señor todavía puede hacer la obra. Mi hermano, déjame decir, con que haya 1 o 2 que estén clamando, las cadenas de todos se caen. En el nombre de Jesús. The chains of all will fall in the name of Jesus. Aleluya. A su nombre. Pedro podía haber estado en una situación preocupada. Pedro podía estar en una situación de desgaste. Porque mi hermano, déjeme decirle que la lucha espiritual es un desgaste a veces físico. To be interceding in prayer and to be warring in the spirit, it will do something to your body. Te va a cansar, te vas a quedar agotado. Vas a terminar a veces sintiendo, yo no sé cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando tú estás intercediendo, a veces parece que tu cuerpo ha trabajado por 12 horas largas y más, quedas rendido, you're just wore out. Oh, porque mi hermano, déjeme decir, hay poder en el nombre de Jesús. There is power in the name of Jesus. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro?
durmiendo, roncando. Peter was sleeping. Pedro podía dormir entre soldados. ¿Por qué? Porque su paz no dependía de su ambiente. His peace did not rely on his atmosphere. La paz que Pedro tenía, que le permitió dormir en medio de la circunstancia difícil, es porque él sabía en quién había dependido y no dependía de la circunstancia. Es más, si leemos la historia más adelante, nos damos cuenta que ni siquiera zapatos traía puestos. Dice que se sintió tan cómodo que se quitó los zapatos. Estaba cómodo en su lugar. Él sabía en quién había confiado. He knew who he had trusted. Y esta parte a mí me ministraba mucho mientras que yo leía esto. It was ministering to my life so much as I was reading this. Le contaba a mi esposa venido para acá a la iglesia, porque la Biblia dice que aquella misma noche, cuando Herodes lo iba a sacar, that same night, esa misma noche, cuando ya estaba a punto de Herodes sacarlo, hacer lo que quería con Pedro, Pedro estaba durmiendo. Él no estaba preocupado del día de mañana. Él no estaba preocupado porque tal vez lo iban a sacar, lo iban a golpear, lo iban a matar. Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo? Dice, yo me hacía, esta palabra me ministraba porque me preguntaba, ¿cómo tú puedes dormir cuando sabes que la siguiente mañana es tu muerte? How can you sleep good at night and be at peace cuando sabes que algo malo, tal vez en la lógica, te espera el día de mañana? How is it that people can do this? ¿Cómo es que la gente puede hacer esto? Eso no es natural. Diga conmigo, no es natural. Esa es una paz sobrenatural. That is a supernatural peace. Pedro no estaba negando la realidad. Verdaderamente estaba siendo listo para ser ejecutado. He was not denying the reality. Él sabía que la situación era seria. Y tal vez alguno de aquí pueda decir, yo sé que mi situación es seria. My situation is really serious. No lo estaba negando Pedro. He wasn't denying it. Pero Pedro también había aprendido que su vida estaba en las manos de Cristo, no en las manos de Herodes. He knew that his life was in the hands of Christ, not in the hands of Herod, King Herod. Hay una paz que no viene porque todo está bien por fuera. Hay una paz que viene porque Cristo gobierna desde adentro. There is a peace that can come to our lives, and it's not because of the situation on the outside. It's because of who governs our lives on the inside. La cárcel, mis hermanos, no le robó la paz porque la cárcel no era su dueño. The prison wasn't able to steal his peace because the prison was not his Lord. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Iglesia, hay una paz que predica sin abrir la boca. There is a peace that preaches more than words can say. Cuando algunos esperan verte quebrado, pero te ven firme. When people are expecting to see you broken, but they see you with peace. ¿Sabes lo que hace eso? Una vida de oración. Mi hermano, déjame decir algo. Cuando una vida está constantemente llena de ansiedad, llena de preocupación, llena de muchas cosas, depresión y otras cosas en nuestra vida, constantemente, no estoy hablando de que por un tiempo podamos tener una situación. Como pastor te lo digo, casi seguro que no hay una vida de oración. Almost certain that there is no prayer life. Una vida de devoción, de conectarnos con el Señor diariamente, de conectarnos con el Señor hasta decir, Señor, no te dejo hasta que tú me bendigas. And it is there, ahí es donde encontramos la victoria. Hermano, yo no sé a quién estoy predicando el día de hoy, pero todavía hay poder en la oración. There is still power in prayer. Pedro entendió esto. Cuando muchos esperan verte desesperado, pero te ven confiado. Yo he pasado por cosas en mi vida, mis hermanos. No crean que no he pasado cosas en mi vida.
Y tal vez alguien pueda decir, pastor, no está preocupado, no está ansioso, no estoy desesperado. No, porque yo sé en quién confiar. Y la palabra me ha sido dada y solamente resta esperar en lo que el Señor ha dicho. It is only to rest on what the Lord has said and believe what He has said. Porque hay poder en la oración. There is power in prayer. Yo lo creo, mi hermano, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Mis ojos verán lo que el Señor ha prometido. My eyes will see what the Lord has promised. Cuando algunos esperan que pierdas la adoración, pero te encuentran diciendo, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. People might see you and say, you should stop worshiping. But it is your soul that calls out to God and says, Lord, you are my everything. Dios, mis hermanos, déjeme decirle algo. Dios no necesita permiso de la cárcel para entrar en tu situación. God doesn't need permission from your prison, de los guardias que están por ahí. Él no necesita permiso para entrar en tu cárcel. El texto dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. No hizo el check-in, no fue a firmar su nombre ahí en la lista de visitantes. El Señor hace lo que quiere cuando Él quiere, porque Él es Dios. He does what He wants, when He wants, because He is God. El ángel entra, mi hermano, y no pide permiso, porque el Señor le había dado la autoridad. The angel comes in, he didn't ask for permission because he had authority from heaven. Y me encanta eso, mi hermano. La cárcel estaba oscura, pero no pudo impedir que la luz entrara. The jail was dark, but it could not stop for the light entering that prison. Mis hermanos, Dios entró donde los hermanos no podían entrar. La iglesia estaba orando, no podían entrar, pero Dios sí entró. The church was praying. They could not go, they could not visit, but God was there. Dios estaba ahí. Aleluya. Dios entró donde la ley de Herodes no daba permiso que nadie entrara. God entered where King Herod had already given the law that no one can enter into that place. Dios, mi hermano, entra donde los soldados estaban vigilando. God enters where the soldiers were watching over. Dios entró donde las puertas estaban cerradas. Mi hermano no necesita una llave. Él traspasa las puertas. He doesn't need a key. He will walk through the doors. Porque no existe puerta, mi hermano, lo suficientemente fuerte para detener lo que Dios responde con oración. There is no wall, there is no door that is big enough, heavy enough to hold back what the Lord will respond from a people who pray. Por un pueblo que sabe orar, que sabe interceder. Mis hermanos, el ángel no le dio una conferencia a Pedro de las cadenas. He didn't give him a conference of chains. He didn't give him the doctrine of how to be free. No le dijo la doctrina de cómo ser liberado. Mi hermano, no hizo eso el ángel. Mi hermano, dice la palabra del Señor que Él vino a Él y Él lo liberó por el poder y la autoridad de Cristo. He came and He freed him by the authority of Christ. No negoció con la puerta. He didn't negotiate with the door. No pidió permiso a los soldados. Tocó a Pedro y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate pronto. ¿Qué le dijo? Iglesia, dígalo fuerte. ¿Qué le dijo? Levántate pronto. Y enseguida dice, si usted está leyendo, enseguida dice, y las cadenas se cayeron de sus manos. ¿Y las cadenas qué pasó? Hay liberaciones en tu vida que vienen con una palabra. There is deliverance that will come in your life with one word. Una palabra. Levántate pronto. Get up right now. Levántate ahora mismo. Ahora mismo. Ahora, yo no sé qué el Señor está diciendo, pero la liberación que estás esperando, el Señor te está diciendo, tú estás esperando que yo haga algo, pero yo ya dije la palabra, levántate ahora mismo. Get up right now in the name of Jesus. Levántate y anda. Había un paralítico que estaba a la puerta y le estaba con Pedro y con Juan y pedía limosna y los miraba a los ojos y pensaba que él necesitaba dinero. Tal vez tú sientas un vacío en tu corazón. Si tuviera un mejor trabajo, si tuviera una relación, si tuviera un novio, una novia, un esposo, una esposa. Pero mi hermano, Pedro y Juan miraron a este hombre a los ojos y le dijeron, no tengo oro
entendemos lo que necesitamos, pero lo que necesitas es un toque del Maestro. Y necesitas levantarte en el nombre de Jesús. You need to just get up in the name of Jesus. Levántate en el nombre de Jesús. Hay liberaciones que vienen con esta palabra. Levántate. Get up. Hay temporadas, mi hermano, donde Dios no solamente rompe cadenas, sino que te despierta espiritualmente para que camines. He doesn't just break chains. Sometimes in our life the Lord will just come to wake you up. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Señor está diciendo esta palabra fuerte. He's saying this word right now strongly. Get up, get up, get up. Levántate en el nombre de Jesús. Dice que cuando se levantó, las cadenas se cayeron de sus manos. The chains fell off of his life. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, mis hermanos, Dios le dijo, the Lord told him, le dijo, síguete tus lomos, toma lo que yo te he dado, toma las cosas que te pertenecen, las bendiciones que yo te he dado. El Señor comenzó a hablar esta palabra, síguete, ponte las sandalias, envuélvete en tu mano y sígueme, dice el Señor. Follow me, says the Lord. Envuélvete. La libertad en Cristo, mi hermano. Hay una libertad que no viene con tanto que tú ores, que cuando que tú pides, tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Hay libertades que vienen en la obediencia a su palabra. Quieres que Dios te libere de adicciones, de cosas en tu vida. Tienes que obedecer, tienes que levantarte y caminar. You have to walk in obedience to the Lord. Walk in obedience to the Lord. Aleluya. El ángel no comenzó a darle conferencia, le dijo, levántate, get up. La puerta de hierro, mi hermano, se abre cuando caminas en obediencia. The door, the iron door, esa puerta grande de hierro que parece que no puedes penetrar, que no puedes llegar, donde el Señor te ha estado llamando por años, te ha dado un ministerio, te ha tenido un llamado, dones en tu vida, y te dice, ven, y las puertas siguen ahí, mi hermano. Tenemos que clamar en oración, y dice la palabra del Señor que ningún hombre puede entrar, ningún hombre puede abrir esa puerta, solamente dice que las puertas se abrieron por sí solas. They opened on their own. Porque había un pueblo que sabía que hay poder en la oración. Cuando se alaban al Señor, dáselo fuerte a Él, dáselo fuerte. Aleluya. La Biblia dice que Pedro pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia y llegó a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y la puerta se abrió por sí misma. Oh, por años has tratado, por años has hecho esfuerzo, por años has querido orar más, leer más, buscar más, pero el Señor dice, si te atreves a creer, verás mi gloria en tu vida. If you dare to believe, you will see the glory in your life. I will act in your life. Haré cosas grandes y maravillosas en tu vida. No se abrió esa puerta cuando Pedro se quedó acostado. It didn't open when he stayed laying there. No, mi hermano, se abrió cuando Pedro comenzó a creer. No se abrió cuando Pedro discutió con el ángel. He didn't begin to argue the situation. Se abrió cuando Pedro quiso, mi hermano, ponerse a los pies de Jesucristo. No esperó Pedro a entenderlo todo. No sabía ni siquiera dónde iba. He didn't know where he was going. He didn't wait to understand it all. Dice la palabra del Señor que él fue y él, mi hermano, obedeció la palabra. Se abrió mientras Pedro caminaba obedeciendo la dirección del Señor. Hay puertas que no se van a abrir hasta que tú no te levantes y comiences a caminar. There are doors that will never open until you get up and you actually start walking. Y aunque veas la puerta cerrada, mi hermano, es como las puertas electrónicas cuando te vas acercando, el Señor la abre por sí sola. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la oración. That is the power of prayer. That is the power of intercession. ¿Cuántos se atreven a creer que hay poder en la oración? Aleluya. Hay puertas, mi hermano, que se abren mientras obedeces. Tienes que obedecer primero. There is doors that open when we begin to believe and we begin to obey. Only then will they open. Solamente ahí sí pueden comenzar a ser abiertas. Hay provisiones que aparecerán mientras caminas en obediencia. There is provision that will come to your life as you begin to walk in obedience. Hay respuestas, mis hermanos, que nunca vas a ver en tu vida porque sigues acostado en temor.
There's blessings that you will never see in your life if you continue to lie down in fear de levantarte, en miedo de levantarte, en temor de levantarte. Oh, el Señor está aquí en esta casa. ¿Cuántos sienten su presencia? Él está aquí. He is here. Y Él es el que nos ministra. No necesitas un toque de un pastor. You don't need a touch of the pastor. Necesitas un toque del maestro. El ángel vino, y ¿sabes qué? No lo levantó quietamente. No le comenzó a acariciar su cara. Le picó las costillas. Muchos de nosotros como creyentes necesitamos que el Señor venga a picarnos la costilla. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Wake up you who are sleeping and the Lord will guide you. Es el Señor el que hace la obra. It is the Lord that does His work. Aleluya. Su nombre es la gloria. Caminemos en obediencia. No esperes entenderlo todo para dar el paso. Don't wait to understand it all before you believe. Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Have I not told you that even if you believe, you will see the glory of God? Si Dios dijo, sígueme, mi hermano, camina. If the Lord said, follow me, begin to walk. ¿Hacia dónde? No te preocupes, tú sigue. Where are we going? I don't know, just follow. Sigue, camina con fe, el Señor abrirá la puerta. La iglesia oraba por un milagro. The church was praying for a miracle. Pero ¿sabe lo que a mí me asombra de esta historia? You know what's amazing about this? Se asombró cuando miró el milagro tocando la puerta. They were praying for a miracle. The church was praying for a miracle. La iglesia estaba orando por milagro. Y cuando el milagro comenzó a tocar la puerta, no puede ser. They didn't believe. Ni siquiera creyeron de que estaba el milagro tocando la puerta. Pedro llega a la casa donde muchos estaban reunidos orando por Pedro. Señor, libéralo de la cárcel. Señor, manda ángeles. Señor, levántalo con poder. Señor, como solo tú puedes hacer. Comenzaron a orar. Señor, ciega la vista de los soldados que están ahí. Abre la puerta milagrosamente. Y me imagino que todo esto comenzaron a orar. Y el Señor comenzó a orar. Porque hay poder en una oración, hermano, de un pueblo que se une para clamar. Y el Señor comenzó a hacer todas esas cosas. Pero cuando Pedro estaba tocando la puerta, no lo creyeron. They didn't believe. They didn't believe. Toca la puerta y la hermana Rode, Sister Rhoda, reconoce la voz. ¡Es Pedro! ¡Es Peter! Y se emociona tanto que no abre la puerta. She's so excited that she does not even go and answer the door. Y corre a decir, ¡Pedro está afuera! Era como el tiempo de testimonios. It was like testimony night. Pedro ha sido liberado. Peter is free. Peter is free. No, Pedro allá, pobre Pedro, tocando la puerta. Déjame entrar. Y ella corriendo, testificando de las grandezas. ¿Y cómo le respondió la iglesia? Estás loca. Wow. You're crazy. Qué tremendo, ¿no? Estaban orando por Pedro, pero no podían creer que Pedro estuviera libre. Iglesia, muchos como cuerpo de Cristo tenemos que volver a decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Help my unbelief. Yo no sé qué has estado orando. Y esto me confronta. This really confronts me. Yo no sé usted, pero yo estoy hablando de mí. Porque muchas veces oramos pidiendo que Dios haga algo. Pero cuando Dios lo hace o lo comienza a hacer, nos cuesta creerlo. Oramos por puertas abiertas. Oramos, pero cuando la puerta se abre decimos, ¿será Dios? Is it really God? Oramos por salvación. ¿Cuántos están orando por salvación de su familia? Pero a veces cuando el familiar se comienza a acercar con nosotros, decimos, no creo que dure. ¿Te atreves a creer? Do you dare to believe? Oramos por milagros, pero a veces nos sorprendemos cuando Dios responde.
Iglesia, no ores como que si Dios no va a contestar. Don't pray as if God is not going to answer. Ora con fe en el nombre de Jesús. Pray with faith in the name of Jesus. Ora con expectativa en el nombre de Jesús. Pray with expectations in the name of Jesus. Ora, mis hermanos, ora sabiendo que mientras tú estás hablando con Dios, Dios puede estar tocando la puerta con la respuesta. Pray that maybe even as you are praying at that very moment, the Lord can be sending the miracle right to your door. Lo que estás pidiendo puede llegar más rápido de lo que tu mente puede procesar. What you have been praying for, maybe for years, can come faster than your mind can maybe even process. Quiero que se pongan de pie en esta hora. Just get on your feet for a moment. Mis hermanos, hay una aplicación profética para la iglesia al día de hoy. There is a prophetic application of this message for us today. Vivimos, mis hermanos, en días donde Herodes sigue intentando encerrar la voz de la iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás, no te distraigas. Don't get distracted. Just close your eyes for a moment where you are. Herodes sigue queriendo encerrar la voz de la iglesia. He is trying so hard to cancel the voice of the church. Quiere meter preso el enemigo el mensaje del Evangelio de Cristo. The enemy is trying so hard to cover up and to silence the preaching of the gospel of Jesus Christ. El enemigo está intentando intimidar a los creyentes. He is trying so hard to intimidate the believers. Quiere cansar el enemigo a los intercesores de la iglesia. The enemy is trying to just weigh down those intercessors of the church. Te lo digo por experiencia. Quiere desgastarte. Quiere terminar contigo. Pero yo sigo creyendo que hay una iglesia que sigue creyendo en el poder de la oración. I dare to believe that there is still a church that believes in the power of prayer. El Espíritu Santo nos está llamando de nuevo al cuarto de oración. It is the Holy Spirit that is calling us once again to that prayer room. A ese lugar secreto donde solamente estás con el Señor, y también a la convocación de su iglesia. Cada miércoles el Señor hace un llamado y es el mismo y es para todos. ¿Te atreves? El Señor le dijo a sus discípulos, ¿no puedes orar conmigo una hora? Can you not pray with me 1 hour? Do you even believe in the power of prayer? Ni siquiera crees en el poder verdaderamente de la oración. He's calling us once again. Él nos está llamando al cuarto de oración. To the power and the prayer that goes to heaven. No podemos ser una iglesia que solo canta. Tenemos que ser una iglesia que ora. No podemos ser una iglesia que solamente canta. Tenemos que ser una iglesia que ora. We can't be a church that just sings. We have to be a church of prayer. No podemos ser una iglesia que solo se reúne. Tenemos que ser una iglesia que clama al cielo. We cannot just be a church that gathers together, but we have to be a church that calls out to heaven. No podemos ser una iglesia que solo habla de avivamiento. Tenemos que parirlo en oración. We cannot be a church that only talks about revival. We have to give birth to revival through prayer, to intercession, to asking the heaven to open up and just declare His glory in this place. Porque antes de que Pedro saliera de la puerta, la iglesia estaba dentro rompiendo el ambiente con clamor. Before Peter was able to go through the door, there was a church that was ripping open the heavens in prayer. Y que el infierno escuche bien, muy bien, todavía hay una iglesia que está orando en este lugar.
care. I want hell to know there is a church that is praying in this place. Todavía hay madres de rodillas clamando por sus hijos. There is still mothers that are on their knees calling out for their children. Yo no sé si tú el Espíritu Santo te está llamando a clamar. Ven al altar. If the Holy Spirit is calling you to prayer right now, just come to the altar. Ven al altar, acércate al altar y clama a aquel que puede abrir la puerta. Call out to the one who can open the doors. Call out to the one who can minister to your life. Clama al que puede hacer el milagro. No necesitamos ministración de alguien, necesitamos un pueblo que sabe clamar, que sabe abrir sus labios y decir: Señor, tú eres el único que me puede rescatar. You're the only one. Tú me estás llamando en esta hora. Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. El altar está abierto y el llamado es para toda la iglesia. Que vengamos, que busquemos su rostro, porque esta es la iglesia que Dios está buscando. Sigo predicando, sigo exhortando y lo voy a seguir haciendo hasta que el Señor venga, porque el Señor viene por una iglesia que está orando, que está intercediendo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice su palabra que Él mandó a Juan a medir al altar y los que adoraban en Él, a los que buscaban su rostro, a los que clamaban, que derramaban sus lágrimas, porque dice su palabra que los que con lágrimas han sembrado, con regocijo segarán.